Bueno, pues se abre el debate. ¿Fracking sí o fracking no? Es un tema muy divisivo, es un tema que ha causado pues una discusión importante a raíz de que la presidenta pues anunció que se va a evaluar, que se está por evaluar formalmente el tema del fracking. Dio una explicación de la cual hablaremos también en este programa porque ella hablaba de métodos sustentables, en pocas palabras, para el tema del fracking. Salieron organizaciones a decir que no hay fracking sustentable. En fin, toda una discusión abierta sobre sí o no al fracking. Estamos hablando de esta técnica, pues, que tiene sus particularidades y que para efectos del gobierno anterior había habido, pues, un rechazo absoluto al fracking en el tema de un movimiento político como el que fundó López Obrador. El tema del fracking estaba pues vedado totalmente, pero ahora se abre la puerta y se dice que habrá un comité de expertos que se van a anunciar, si no me equivoco, el miércoles. Va a haber un grupo de expertos, vamos a ver qué perfiles de expertos fueron convocados para dar en algún punto un dictamen, una evaluación para dar paso o no al fracking en México. Déjeme recuperar este fragmento de lo que dijo Sheinbaum al anunciar lo que estamos aquí comentando y dar paso a una mesa de debate. Hemos invitado a dos especialistas de primer nivel, a quienes les aprecio mucho que estén aquí. A Manuel Llano Vázquez Prada, él es director de Cartocrítica, que es una AC con quien hablamos, por cierto, hace unos días sobre el Golfo de México y el derrame. Manuel, bienvenido y gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias. Gracias por tu presencia. Alma América Porras es pues una especialista en exploración y producción de hidrocarburos y en su momento fue comisionada nacional de hidrocarburos, nada más ni nada menos. Alma América, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen, por la invitación. A los dos, muchísimas gracias. Y pues sí, hay una opinión dividida, sí o no al fracking. Les propongo escuchar de nuevo un fragmento. Ahí tienen los audífonos por si quieren escuchar. Les propongo un momento para escuchar este fragmento de lo que dijo Sheinbaum, la presidenta de México, acerca de este importante tema. Y estamos viendo primero, ¿qué problema tiene el fracking? ¿Cuál es el principal problema ambiental del fracking? O del gas no convencional, o del gas de lutita. Primero, utiliza mucha agua. Y segundo, esa agua se contamina con químicos pues muy difíciles de limpiar. Entonces, el fracking tradicional entra a un pozo y después inyecta agua con estos químicos para romper las piedras y que pueda salir el gas. Y luego esa agua se inyecta más profunda que los acuíferos. Ese es el tradicional. Ese nosotros no queremos utilizarlo porque puede tener problemas. Ahora hay nuevas tecnologías que utilizan incluso componentes biodegradables para romper las piedras y que el agua se recicla y se vuelve a utilizar. E incluso esa agua no es agua dulce, sino puede ser agua salada o puede ser esta agua que hay en las minas de carbón, por ejemplo, que para potabilizarla requiere un proceso muy grande, porque no es potable per se. Entonces, todo eso queremos que nos lo digan los expertos. ¿Qué tipo de químicos se deberían de usar? Que en su mayoría pues, deben permitir el reciclamiento del agua y qué tipo de agua debe de usarse. Pues esto es parte de lo que dijo la presidenta Alma América. Manuel, gracias de nuevo por estar aquí. Debimos haber echado un volado para ver quién empieza. Pero empiezo con Alma, si te parece, Manuel. Por favor. Alma América, bueno, ¿fracking sí o fracking no? Primero, ya explicó aquí la presidenta qué cosa es. A lo mejor vale la pena en el arranque de esta conversación que nos expliques qué es el fracking y si hay fracking de diferente tipo o solo uno. Bueno, en realidad el fracking es una manera de explotar los yacimientos que le llamamos no convencionales. Hay yacimientos convencionales y no convencionales. Hay que explicar un poquito desde el principio porque los yacimientos, sí, para entender. Venga. O sea, los yacimientos convencionales son los que estamos acostumbrados en México y en otras partes del mundo a explotar, que son yacimientos que por su simple naturaleza
digamos, el petróleo, el hidrocarburo que se tiene contenido en estos tipos de yacimientos sale por las mismas presiones que tiene en el interior de la tierra, sale hacia cuando se perfora un pozo, sale por las mismas presiones que se tiene y por la constitución que se tiene en el yacimiento, que hay poros y hay mecanismos de flujo hacia el pozo, digamos, y cuando se perfora un pozo, digamos, hay caminos que se hacen por la misma porosidad y permeabilidad que tiene la roca y salen por su naturaleza y de las presiones que tiene hacia el pozo y digamos, salen hacia el pozo y por las mismas presiones van hacia la superficie. Pero hay yacimientos que no tienen esas características al interior de la tierra, digamos, son muy densos. Y entonces es necesario fracturarlos. Las rocas ¿Están entre rocas o cómo es? Están entre rocas. Hagan de cuenta que es una esponja, los yacimientos convencionales, y cuando hay un pozo, pues ese pozo lo que hace es como que, como que chupamos y sale automáticamente. Pero hay unos que son tan densos, que son los no convencionales, que aunque pongamos el pozo, no fluye hacia el pozo el hidrocarburo. Por lo duro de la... Por tan denso que está, no hay caminos. Entonces lo que se tiene que hacer es fracturar esa superficie para que pueda fluir el hidrocarburo hacia el pozo y que pueda salir hacia la superficie. Entonces, esos son los no convencionales. Entonces, pues eso... Ese es el fracking. Eso es cuando se fractura, es lo que llamamos fracking. Estimulamos la roca para que pueda fluir el hidrocarburo. Pero no nada más es así, porque lo que se ha visto en la técnica es de que si lo hacemos vertical hay muy poca superficie para que pueda fluir. Entonces lo que se hace son pozos horizontales a través de lo que es la superficie de donde está el yacimiento, y esos pozos horizontales se fractura de una manera, digamos, horizontal, y se hace multifracturamiento, ¿sí? No nada más se hace una sola fractura, que sería lo que se hace normalmente en algunos yacimientos que son de poca permeabilidad para que salga el hidrocarburo, sino que en este tipo de no convencionales se hacen pozos horizontales a través de toda la roca y se hacen multifracturas. Entonces, por eso es mucho más, mucho más fracturas y mucho más para el tipo de yacimientos. Es necesario hacer muchas fracturas a nivel de lo que es la roca en ese tipo de yacimientos, ¿sí? En esta primera parte de la mesa, Manuel Llano Vázquez Prada, de Cartocrítica, en la explicación, ¿cómo lo dirías tú? ¿Qué agregarías o qué dirías? Es correcto en que ese es el objetivo desde la extracción de hidrocarburos. El asunto es qué sucede alrededor y qué se necesita para que esto ocurra. En principio, por cada pozo, anteriormente se hablaba de que entre 10, 30 millones de litros de agua por cada pozo. Pero la tecnología ha cambiado. En efecto, lo que nos dicen en la comunicación oficial es que hay nuevas tecnologías. Esto es verdad. La tecnología es cada vez más violenta y agresiva. Y ahora podemos hablar de monster fracks, de frackings monstruosos, cuyo volumen de agua ahora llega hasta 80 millones de litros de agua por pozo e incluso más. Y esto es por una razón muy sencilla. Y conforme los hidrocarburos van declinando, cada vez los yacimientos tienen menos presión, menos hidrocarburos. Es necesario inyectar más agua, más químicos a mayor profundidad y a mayor presión. Esto significa más posibilidades de riesgos. Y los riesgos no son algo que se puede evitar, son inherentes a la práctica. Simplemente, al momento de haber terminado la perforación de un pozo y el primer fracturamiento, el 3% de los pozos a nivel mundial ya tienen fugas. Es cosa de esperar 1 o 2 años y es el 15% de los pozos que ya presenta fugas. Entonces las fugas no es un escenario hipotético y no es algo que se pueda controlar. Sin duda la industria lo intenta reducir,
Pero la realidad, y esa simplemente es la realidad que es observable y comprobable por medios científicos, es que las fugas son inherentes a la práctica. Entonces, junto con el volumen de agua y el volumen de químicos, pues vienen todos los impactos asociados antes, durante y después de esta práctica. Por un lado, ¿de dónde se obtiene el agua? Si estamos hablando de las cuencas petroleras, de Sabinas, de Burro Picacho, de Burgos, donde agua es exactamente lo que no hay, si uno hace un cálculo de cuánta agua se ocuparía para los pozos necesarios para extraer los hidrocarburos de la zona, resulta que se ocuparía más del 100% del agua disponible en cuencas y acuíferos. ¿De dónde se va a extraer esa agua? Nosotros hicimos un cálculo a nivel nacional donde identificábamos si se pudiera extraer solo el 10% del volumen de recursos prospectivos, y que el 10% ya es un escenario optimista, se requerirían al menos 47 millones de pipas de agua. ¿De dónde van a salir 47 millones de pipas de agua? Esto es un agua que, pues bueno, no está ahí disponible, y bueno, y no solo es un agua dulce que se extrae, sino es un agua dulce que se extrae, se contamina y se deja posteriormente inyectada. Se puede reusar quizá en algunas ocasiones, en algunos ciclos, pero no del todo, y finalmente acaba esta agua contaminada ahí almacenada o inyectada nuevamente al subsuelo, contaminando aún más. En el sí o no al fracking, tú estás por el no, claramente. Estamos por una prohibición, y la prohibición no es una cosa ideológica ni de un pequeño grupo de organizaciones ambientales radicales. Simplemente, por ejemplo, Francia, Nueva York, Maryland, Vermont, Washington, Alemania, Escocia, Bulgaria, Irlanda, Quebec, España, Dinamarca, todos estos países tienen una prohibición al fracking. Ciudades y países. Estados Unidos es un gran producto con fracking. ¿El más? Nueva York, Maryland, Vermont y Washington está prohibido en Estados Unidos. Lugares... En Texas está permitido, en Oklahoma, en Pensilvania. Entonces, en algunas regiones y en algunos países, esta práctica está prohibida. Y está prohibida justo a partir de comités científicos que al evaluar la evidencia, hay una evidencia buenísima que cualquiera tendría que revisar, que es el compendio de hallazgos médicos y científicos que produce desde hace varios años un grupo de médicos de Nueva York. En este compendio se tienen más de 2.500 artículos científicos de todos los impactos a la salud, al aire, al agua, al suelo que tiene esta técnica. Bueno, estás por el no al fracking. Alma América Porras, entiendo que estás por el sí. ¿Por qué sí? En realidad, yo creo que como cualquier actividad, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y también hay siempre mitos y realidades, ¿no? Yo quisiera aquí comentar que cuando se inició efectivamente el fracturamiento, la explotación de yacimientos no convencionales en Estados Unidos, hubo todo un estudio en la Universidad de Texas en donde precisamente decían mitos y realidades de la explotación del fracking. Inclusive había algunos anuncios donde abrían la llave de agua potable y prendían un cerillo y se incendiaba, ¿no? Entonces, aquí es cuestiones precisamente de mala comunicación o mala información que eso se expande, ¿no? O sea, la percepción es negativa y se puede hacer negativa. Yo diría es un poco como decir, pues en México el riesgo sísmico de los temblores es tremendo, ¿no? Entonces hay un alto riesgo que en la Ciudad de México, si hay un temblor, se caigan las casas. Entonces no hay que construir casas en México, ¿no? Entonces, pues no a construir casas y ponemos letreros en todo, pues no hay que construir casas porque hay un riesgo sísmico, ¿no? Entonces, no, pues sí, hay que construir, pero con seguridad. Entonces, yo creo que es algo muy, muy similar que yo pondría, ¿no? ¿Con seguridad? Entonces, exactamente. Entonces, yo voy a rebatir un poco todo lo que ha dicho aquí Manuel. Entonces, el asunto aquí primero, ¿no? Efectivamente se usa mucha agua. O sea, los datos que acaba de decir Manuel exactamente es. Sin embargo, no es agua potable. Se inició con agua potable en los años 2000, cuando se inició el fracking en Estados Unidos, que fue de los primeros que empezaron a usar esto, pero precisamente pues empezó a competir
con el uso sobre todo para el uso del humano, ¿no? Entonces, lo que se empezó a hacer es la parte tecnológica, ¿no? En los desarrollos tecnológicos para poder, cómo podemos mejorar, hacer el fracking y no competir con el uso humano. Entonces, empezaron a hacerlo con uso agua salada. Segundo, con la parte de reuso, es decir, todo el desecho de agua, poderlo utilizar. Desde luego es más caro, sí es más caro, pero sí se empezó a utilizar y no se usa ya. Actualmente las nuevas tecnologías no usan el agua potable, pero hay que vigilarlo. O sea, todo esto hay que vigilarlo. O sea, si desde luego si a la industria petrolera le dicen, oye, aquí tienes un río y aquí para que puedas utilizar, pues a lo mejor se utilizan el agua del río o el primer acuífero. Ahora, segundo, otro punto bien importante, porque aquí acaba de dar un dato bien importante que dice que hay una contaminación de acuíferos. Yo quisiera decir que, y sobre todo en México, los yacimientos no convencionales están aproximadamente de 2.500 metros de profundidad y un poquito más profundos. Los acuíferos, los de agua potable, están aproximadamente a 500 metros. No puede haber una contaminación de estos acuíferos ni por la perforación de los pozos. O sea, la perforación de los pozos empiezan siendo verticales. Sería como un pozo convencional, ¿no? Entonces, el pozo es vertical y empiezan a ser horizontales muy cercanos a lo que es el yacimiento, o sea, el play, cuando ya es localizable. Entonces, lo horizontal es muy cercano a los 1.500 metros, 2.000 metros, ¿no? Jamás va a estar cercano a un acuífero. Entonces, no podría estar compitiendo, digamos, el yacimiento con un acuífero de agua potable. Entonces, es muy difícil que se pueda contaminar el acuífero con el pozo ni con el fracturamiento. El fracturamiento máximo son 200 metros, o sea, cuando se hace el fracturamiento. Entonces, jamás va a llegar a un acuífero de 500 metros, o sea, a una profundidad de 500 metros, si el yacimiento está a 2.000 metros, a 1.500 metros. Entonces, digamos, técnicamente, yo creo que para expandir noticias de que se pueden contaminar los acuíferos, además, los pozos están con acero, ¿no? O sea, se cubren con acero, se fractura efectivamente, se rompe el acero, pero jamás va a llegar a tener una profundidad para contaminar una. ¿Qué dices, Manuel, de todo esto? Entonces, digamos, hay datos que podemos expandir, ¿no? O sea, bueno, se va a contaminar el acuífero, pero son datos que técnicamente no son posibles. Se puede contaminar, desde luego, si se hace mal el pozo, o sea, si no se hace de manera eficiente. Si no se revisa cómo se cómo se construyó el pozo, pero hay datos que a mí definitivamente no checan si se hace técnicamente de una manera correcta. Manuel, ¿qué dices? Me quedo con lo último que dice Alma. Se puede contaminar, se puede hacer mal, se hace mal. El 3% de los pozos, nada más al momento de la terminación, ya presenta fugas. Eso son datos científicos, son datos que uno puede corroborar con la evidencia acumulada alrededor del mundo. Entonces, sí, en efecto, tenemos lo que podría ser una buena práctica contra la realidad. Y esa realidad nos dice que los impactos están. Nosotros, sin ir más lejos, desde la Alianza Mexicana contra el Fracking, de la que formamos parte, pues hemos venido denunciando de manera cotidiana los pozos de agua dulce de las comunidades cercanas a los pozos que han sido fracturados en México una y otra vez, en Tampico, Misantla, en la Sierra Norte de Puebla, Veracruz, cerca de Papantla, Poza Rica. Pozos de agua dulce, pozos de agua para la comunidad completamente contaminados. La realidad contradice la supuesta norma técnica.
Entonces hay buenos deseos, hay buenos mensajes, no, pero uno simplemente impermeabiliza su casa, el techo de su casa cada par de años, porque si no el agua se filtra. Ahora imaginemos lo que ocurre a miles de metros de profundidad, donde pues por supuesto el 3% de los pozos presentan fracturas nada más al momento de ser terminados. Y además, justo, si hay tecnologías experimentales que se han probado de si se puede tratar el agua, recordemos que es un agua altamente salina la que se recupera. Se requiere agua dulce y se inyecta agua dulce. Se recupera, no siempre se recupera todo, dependerá del yacimiento. ¿Ya no se usa agua dulce? Existen tecnologías que la pueden tratar. El asunto es cuánto cuestan y por qué no se han implementado de manera comercial en el mercado. Y esto es porque aumenta el costo. La industria no lo utiliza simplemente porque es más barato utilizar agua dulce. Pues estamos frente a este... ¿O qué dices? No, en realidad actualmente ya no se usa agua dulce, se utiliza agua tratada. Es más caro, dices, porque es agua tratada. Sí, o sea, es agua tratada y normalmente, otra cosa que se me olvidó decir, es de que desde luego se utilizan a lo que le llaman apuntalantes, que son los que ayudan a abrir los poritos, y digamos, el agua se recupera. O sea, no toda se pierde, como dices, ¿no? O sea, en realidad se recupera y se vuelve a utilizar para otros fracturamientos, ¿no? Entonces, en realidad, no cada vez se necesitan esa cantidad que dijo de los 80 millones. 80 millones de litros, efectivamente, pero eso se vuelve a recuperar y se recupera como el 80% más o menos, 60 a 80%, y se vuelve a utilizar en otros tratamientos, ¿no? Bueno, estamos en esta duda de qué va a pasar porque se ha anunciado la creación de un comité de expertos para decidir si vamos o no hacia el fracking. Les pregunto, ¿qué tipo de situación vive México o por qué la presidenta de México está considerando el tema del fracking cuando políticamente, digamos, iría en contra de lo que fue un tabú o ha sido un tabú en México acorde al gobierno de López Obrador, y ahora la presidenta da un giro? ¿Por qué suponen que ocurrió esto, Manuel? Es una buena pregunta. Sin duda la presidenta debe estar rodeada de asesores, empresas, presiones nacionales y posiblemente de Estados Unidos que quieren. Se ha reunido con muchos empresarios, con fondos de inversión últimamente. ¿Será? Y por ahí puede haber presiones, pero no es una necesidad. El asunto es sobre todo, y si leemos con cuidado, y la apuesta, la visión energética que se tiene, es ahí donde tenemos que empezar a cuestionar. Cuando se plantea como una necesidad el seguir creciendo en el consumo de gas, y cuando todavía se plantea el seguir construyendo centrales de generación de energía eléctrica basadas en gas, vaya, nuestra dependencia del gas no es casual, es por diseño. Y cuando queremos hacer este tipo de apuestas, lo que se está haciendo es profundizar esta dependencia, ¿no? Entonces, cuestionar esa energía para quién, esa energía para qué. Y es ahí donde podemos empezar a tener pues distintas alternativas. Porque hay que decirlo, este gas y esta energía no es para abastecer el consumo humano de la población en México, y es para abastecer sobre todo a la industria manufacturera. Entonces resulta que tenemos un modelo económico donde por un lado importamos gas que no tenemos para inyectarlo a la industria manufacturera de exportación y generar esos bienes de consumo hacia el exterior, ¿no? Desde luego hay grandes capitales ahí involucrados, pero poco desarrollo local. Y podemos cuestionarnos, ¿ese es el mejor modelo al que queremos aspirar? ¿O podemos cuestionar el consumo y ver cómo hacemos para generar modelos de desarrollo local que no sean tan dependientes en combustibles fósiles importados? ¿Qué dices del tema Alma América? Sí, o sea, yo creo que aquí hay varios factores, ¿no? Primero es de que efectivamente tenemos una alta dependencia del gas de Estados Unidos. O sea, hablamos de más del 70, del 80% del gas de Estados Unidos. Hay que recordar que también es un gas seco, es decir, le quitan todos, yo diría, los nutrientes, todo lo que podría usarse en la parte de petroquímica. Aquí tenemos que también la oportunidad que si hay un desarrollo del gas de lutita, se pueda tener toda la parte que se podría utilizar en la parte petroquímica, que creo que es esa otra cosa que
quizá no se ha hablado mucho, pero todo, o sea, a Estados Unidos le quita la parte de que podría usarse en la cadena de valor de los petroquímicos y nos manda el gas seco. Y aquí tendríamos la oportunidad de quitar esa parte de los líquidos que se utilizan para la parte de la petroquímica y utilizarlo en México. O sea, toda la parte de los plásticos, o sea, todo el desarrollo de la petroquímica que podríamos utilizarlo en México. Además, no nada más es gas, el Shell no nada más es gas, también en todo lo que es la parte de Tamaulipas tenemos aceite. Ajá. Entonces, eso es una parte bien importante y es un gran volumen que tenemos de aceite en Tamaulipas, que no hay que olvidarlo, que podría darnos un balance también muy interesante en cuanto al negocio de sacar ese hidrocarburo y tener un balance positivo de explotar el Shell en México, porque también va a haber líquidos interesantes en la parte de Shell. Pues ahí está el tema, fracking sí o fracking no. ¿Con qué se despiden de esta mesa que les aprecio muchísimo hayan participado? Alma América Porras, ¿cómo cerrarías el programa pensando que tú estás con la idea de que debemos dar el paso? Yo creo que es una gran oportunidad para México. Quizá vamos tarde, yo creo que sí. Pero yo platicaba hace un rato con Manuel y le decía que no podemos decir que no, porque se necesita, hay mucha oportunidad en energías renovables, sí, pero no podemos dejar la parte del fósil en cero. Entonces eso puede ser una gran oportunidad para México para tener un desarrollo a mediano plazo, largo plazo y sobre todo inclusive corto plazo en los fósiles, y que México pueda desarrollarse en algo que estamos importando totalmente de Estados Unidos y curiosamente de los yacimientos no convencionales. Nos vamos, Manuel Llano Vázquez Prada, ¿qué dirías para cerrar? Dos cosas muy rápidas. El año pasado nos dimos una vuelta con algunos legisladores a Midland, Texas, que es como el epicentro del fracking de Estados Unidos. Lo que encontramos es un alto consumo de agua dulce y pipas llenándose de agua dulce. Esa es la realidad del fracking que se está buscando copiar de Estados Unidos. Y por otro lado, claro que podemos decir que no, como ya se ha dicho en muchos otros países, y sobre todo tenemos que decir que no frente a los territorios. Ni más ni menos hace un mes, en la sierra, en la Huasteca Potosina, se reunieron más de 200 comunidades y ejidos donde declaran sus territorios libres de fracking. ¿Qué vamos a hacer con el derecho a la consulta y al consentimiento? ¿Qué vamos a hacer con el derecho a la autonomía? ¿Se va a imponer el fracking en estos territorios? Dejando los grandes capitales de las empresas extranjeras que hacen el fracking. Pemex no tiene tecnología y ese capital queda ahí y en el territorio queda el despojo. ¿Y se va a imponer sobre los territorios? ¿Se va a ir encima de las comunidades Tenec y Nahua, que al día de hoy han decretado sus territorios como libres de fracking? Creo que no es un asunto menor y tenemos que cuestionar nuestro consumo de energía para poder cambiar esto. El comité tiene que tener la capacidad de recomendar la prohibición del fracking en México. No solo decir cuáles tecnologías experimentales han resultado que pueden ser más eficientes, sino verdaderamente poder prohibir esta tecnología en México. Pues veremos cómo se va dando el proceso, pero por lo pronto muy importante escuchar a los expertos. No es cosa menor, como bien dijiste, Manuel. Y bueno, pues les aprecio mucho a los dos que nos hayan permitido escucharlos. Alma América Porras, ex Comisión Nacional de Hidrocarburos, gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Manuel Llano Vázquez Prada, director de Cartocrítica y parte de la Alianza contra el Fracking. Gracias por estar aquí, Manuel. Al contrario, gracias. A los dos, muchísimas gracias. Y bueno, seguiremos con el tema, por supuesto. Veremos quiénes son los expertos, veremos quiénes son los perfiles de un comité de expertos que se ha anunciado para analizar el tema del fracking en México. Bueno, pues tenemos más cosas esta mañana. Samantha Hernández Escobar. Adelante, Samantha. Con un corte de cabello